Hey church, I'm Alex Krautwurst, the kids pastor here, and if you're new to Canyon Hills, welcome. To familiarize yourself with our church, just scan the QR code on the seat in front of you or head to the I'm New tab on our website for more information about our church. We hope you'll take a minute to do that. If you have kids, make sure to get them signed up for summer camp this year. Kids camp is July 10th through the 14th. Middle school camp is July 21st through the 25th. And high school camp is coming up in June from the 25th through the 29th. And for those with younger kids, Vacation Bible School is here at the church, July 25th through the 28th. These camps are a great opportunity for students to have fun, get connected, a relationship with Jesus. To register, head to canyonhillscommunitychurch.com/camp. For students looking to grow in their music abilities and get the chance to practice in a live band setting for worship, make sure to register for our Worship Academy coming up this Thursday on May 4th. Starting at 7 p.m., we will gather in the worship center and then dive into Worship Band 101. Classes will be available for drums, bass, keys, vocals, and guitar. Today, we're excited to welcome Pastor John Daybeck to our pastoral team here at Canyon Hills. He and his wife, Claire, have just moved here from South Carolina. Pastor John will be leading our college and young professionals ministry here at the church. Welcome, John and Claire. Lastly, we're looking forward to our annual Biblical Counseling Conference coming up this weekend on May 5th through 6th. This year, we will have keynote speaker Philip DeCourcy discussing how to minister hope in seasons of suffering. Register today. What a gift it is to abide in Christ. Let's worship him together now. Good afternoon, church. Would you get to your feet as we sing these words together and set our hearts and minds on things above? Sing these familiar words. Praise God from whom blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise him above you, heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Sing that again. Oh, praise God from whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise him above you, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Church, I'm excited. This has been a great Sunday so far. I've been praying for this Sunday for some time now. And the passage that I've been meditating on is 2 Chronicles 7:14, and it says this: if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land. My prayer in this season for our community, for our church, has been one of revival. And what I love about this passage is it teaches us that revival, spiritual revival, requires action on our part. If my people will humble themselves, if my people will pray and seek my face, if my people will turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land. And our God is a promise-keeping God, so he means that when he says it. Yeah. Our God is a promise-keeping God, and I don't know about you, but I need that. Actually, you know what? I do know about you, and you need it too. We need that forgiveness. We need that hope. I want to see our land restored. I want to see people come to faith. I want to see us deepen our faith. So this has been my prayer, and I hope it'll be yours too. Lord, all I want is all you are.
I commit to you, even though I don't always know what it looks like. I commit to you knowing that it will cost me. But Lord, we know that whatever we lose here on earth pales in comparison to what we gain in eternity. All we want is all you are. Would you sing those words with me? Oh Lord, all I want is all you are. You're one that I delight in. Forever I'll abide in you. All I want is all you are. You're one that I delight in. And forever I'll abide in you. Sing with me. Like a flower in the midst of a graveyard is the place where my soul longs to be. Just to rest in the arms of my Savior, though darkness surrounds me. Fix my eyes on the light of your promise. I'll believe every word that you say. I'll remain in your love and your mercy all of my days. Make this your prayer, your declaration. Oh Lord, all I want is all you are. You're the one that I delight in. And forever I'll abide in you. You're my peace in the midst of the chaos. Where you have me is where I should be. Though I sail through the eye of the tempest, your voice calms the sea. Amen. I know beauty is formed in the waiting, and I know you're still forming my heart. Oh, hallelujah, my God, you are faithful to finish what you start. Lift it up. Oh Lord, all I want is all you are. You're the one that I delight in. Forever I'll abide in you. All I want is all you are. You're the one that I delight in. Forever I'll abide in you. I'll abide in you. You and only you. Oh, my desire is just to know you more. So take this life and only make it yours. Oh, my desire is just to know you more. So take this life and Toma esta vida y hazla tuya. every voice. Oh Lord, all I want is Señor, todo lo que quiero eres tú. you, the one Eres en quien me deleito. delight. Y por siempre habitaré en ti. Forever I'll abide in you. Oh, all I want is all you are. You're the one that I delight in. Forever I'll abide in you. Amen. Sing my
desire Mi deseo is to know you more. es conocerte más. So take this life Toma esta vida and wholly make. y hazla tuya. Oh, my desire Mi deseo is just to know you more. es conocerte más. So take this life, wholly make it yours. All we want is you, oh Lord. All I want is all you are. You're the one that I delight in. Forever I love. Eres en quien me deleito y por siempre habitaré en ti. All I want is all you are. You're the one that I delight. Forever I'll abide in you. All I want is sing it out. All you are, you're the one that I delight in. Forever I'll abide in you. All I want is yes. All you are, you're the one that I delight in. Forever I'll abide in you. Amen. Give him your praise. Amen. Church, we're going to go into a time of prayer. Iglesia, vamos a entrar en un tiempo de oración Take a seat. y te voy a pedir que te Take the sientes posture of kneeling, using your chair as an altar. y también podrías arrodillarte We usando don't do tu this as a show. You silla have to como un altar. get into that position. We don't do this as a show. No lo hacemos como un show, Pious or holy. lo hacemos porque Dios es un Dios Rather to santo remind ourselves of who we're talking to. y nos queremos recordar a nosotros mismos a quién God. le estamos hablando, a un Dios santo. Something to remind us of that. Y esta postura visible es solamente un recordatorio de eso. I want to read this passage again. Les voy a leer este pasaje. If my people who are called by my name Si mi pueblo, a quien yo llamo por su nombre, and se pray arrodillan and seek my y face, oran y buscan mi turn from rostro their wicked ways, then I will hear from heaven and I will y forgive se their regresan de sin. sus pecados, entonces yo los perdonaré y sanaré su tierra. My people humble themselves. Si mi pueblo se humillare. That's been the part of this passage that stuck out to me the most. Probably Para mí es esta parte de este pasaje que ha resonado en mí. Look, I don't know what you're going through right now. Yo no sé por lo que estés pasando. I don't know what sins you're facing, what temptations you're facing. No sé qué pecados estés enfrentando, qué tentaciones, Humbling yourself before the Lord looks like for you right now. pero te invito a que te arrodilles delante del Señor y pienses qué es lo que hay en tu corazón. So think of those things. Piensa en esas cosas. Think of those ways you need to repent. ¿En qué maneras podrías arrepentirte? So easily ensnare you. So easily ensnare me. Esos pecados que te atraen con facilidad. Bring those before Him. Ask for His forgiveness. Tráelos delante de Él. Bring our sins to Him. He is Pide faithful. pide perdón. Forgive us of our sins and cleanse us Porque from cuando all los traemos unrighteousness. delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Talk to Jesus. Así es que ahora solamente habla con Jesús.
God, would you reveal to us the ways in which we've tried to occupy your throne? Señor, ¿podrías revelarnos las maneras en las que intentamos ocupar tu rostro? ¿Podrías mostrarnos las maneras en las que intentamos robarte la gloria y el honor? Would you help us to humble ourselves? ¿Podrías ayudarnos a humillarnos a nosotros mismos? Help us to give you all of our heart, not just part of it. ¿Podrías ayudarnos a darte todo nuestro corazón, no solamente las partes que son fáciles, sino cada parte? Lord, we don't want to manufacture a move of your spirit. We want your spirit. We don't want Señor, Jesus to fit inside our small understanding. no queremos que Jesús entre en nuestro entendimiento. No queremos el cristianismo cultural, sino queremos que Jesús cambie nuestra cultura y empiece un avivamiento en nosotros. Lord, break our hearts for what breaks yours. Señor, quebranta nuestros corazones por lo que quebranta el tuyo. Moldéanos a la imagen de tu Hijo. Lord, we understand that following you Señor, entendemos que el seguirte a ti tiene un precio accept the costs. y aceptamos ese precio. Entendemos que el seguir a ti, el seguirte es tomar nuestra cruz And we y el choose. morir a nuestra carne y elegirte a ti y te elegimos. Lord, may we be a people marked by Jesus. Señor, que seamos personas marcadas por Jesús. Lord, may we walk in this world and people notice. Que podamos caminar en este mundo y la gente pueda notar algo diferente y eso eres tú. May revival start. May it start in us. Que el reavivamiento empiece en nosotros. We pray for revive. We start on our knees. Spirit of God, pour out on us. Whatever it looks like, wherever you lead. Spirit of God, pour out on us. Spirit of God, pour out on us. We need your direction, a holy interruption. Lead us back to you. And we need your perspective. So fix our eyes on heaven, turn our hearts to you. We pray for revival. We start on our knees. Spirit of God, pour out on us. Whatever it looks like, wherever you lead. Spirit of God, pour out on us. Pour it out, God. Spirit of God, pour out on us. Oh, we won't leave this moment. We're not going through the motions. We're crying out to you. Oh, we're not in a hurry. We're ready and we're waiting for a Holy Spirit move. We pray for revival. We start on our knees. Spirit of God, pour out on us. Whatever it looks like, wherever you lead. Spirit of God, pour out on us. Would you pour it out, pour it out? Spirit of God, pour out on us. Oh, we need you. Te necesitamos. Presence. Necesitamos tu presencia. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And where the Spirit of the Lord is, sin is broken. And where the Spirit of the Lord is, miracles happen. We pray
Spirit of God, pour out on us. Lift it up, church. We say, where the Spirit of the Lord is, fear has no power. And where the Spirit of the Lord is, the lost will awaken. And where the Spirit of the Lord is, revival is happening. Spirit of God, pour out on us. Lift it up. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And where the Spirit of the Lord is, sin is broken. Where the Spirit of the Lord is, miracles happen right here, right now. Spirit of God, pour out on us. Where the Spirit of the Lord is, fear has no power. And where the Spirit of the Lord is, the lost will awaken. Where the Spirit of the Lord is, revival is happening. Spirit of God, pour out on us. Pour it out, pour it out. Spirit of God, pour out on us. Spirit of God, pour out on us. One more time. We pray for revival. We pray for revival. We start on our knees. Spirit of God, pour out on us. Whatever it looks like, wherever you lead. Spirit of God, pour out on us. Spirit of God, pour out on us. We're creation, suddenly articulate, with 1,000 tongues to lift one cry, and then
eres digno de todo. For from you all things, and to you all things. Oh, you deserve the glory. Yes, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you all things, and to you are all things. Oh, you deserve the glory. Give him all the glory, all the honor, all the praise. Amen. Lord, you are so worthy. You are so worthy. Señor, eres tan digno. Praise. Eres tan digno de nuestra alabanza, de nuestro corazón. All of our heart. Yo oro para que podamos darte todo nuestro corazón, Lord, we commit every part of us. que podamos All we entregarte want is all you are. cada área de nuestra vida. May that be our prayer from Que esa sea nuestra oración desde este día en adelante. all you are. Que todo lo que querramos seas tú. In holy name we pray. Amen. En tu nombre oramos. Amén. Se pueden sentar. It's hard to sit down after worshiping like that together. Es difícil sentarte después de adorar así juntos como lo hicimos. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en Hechos 19 si eres nuevo con nosotros. Estamos viendo el libro de Hechos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Eso es lo que nos gusta hacer los domingos. Y el otoño pasado es cuando empecé a preparar este tema y me di cuenta que en este capítulo, el 19, el capítulo 18 es principalmente un registro del viaje detallado a través de la región de Gálata y Frigia, donde van de una ciudad a otra ciudad. Y es cuando van de un lugar a otro y mientras pasan por eso llegamos al capítulo 19, que es donde Pablo se adelanta a sus compañeros de misión y llega a Éfeso. Y de inmediato Pablo bautiza a un grupo de discípulos de Jesús que no habían sido bautizados. Así es que entonces los bautiza. Y al inicio del 19 vemos que reciben al Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas. Y en unas semanas, como les prometí en enero, voy a enseñarles específicamente este tema de lenguas. Me voy a tomar 2 domingos para hacerlo. Pero por hoy llegamos al tema de Satanás, los demonios y los exorcismos. No hay una manera fácil de introducir este tema. Así es que creo que vamos a leer el versículo y dejamos que sea él mismo el que se introduzca. Les voy a pedir que se pongan de pie para leer la palabra. Y como referencia, vamos a empezar en el capítulo 19, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondieron el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros,
¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echa la cuenta de su precio. Hallaron que era 50,000 piezas de plata. El versículo 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Padre Celestial, ayúdanos a entender no solamente lo que está aquí, sino también qué tiene que ver con nuestras vidas. Danos sabiduría, abre nuestros ojos a la verdad. Ayúdanos a ver lo que tú quieres que veamos. Y enséñanos a hacer lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de tu Hijo. Amén. Se pueden sentar. No sé si alguna vez has usado la frase o has escuchado a alguien la frase que dice, y se desató el infierno. A lo mejor la usaste cuando estabas describiendo el desastre que tus hijos dejaban en el cuarto de juegos. Pareciera un poco dramático, pero esta historia pareciera una película mala de Stephen King o Alfred Hitchcock, ¿no? Hay varias preguntas que surgen de esto. ¿Quiénes eran los 7 hermanos de este sacerdote? ¿Cómo hubiera sido nuestra respuesta? ¿Cuál es la lección que podemos obtener de esto? Satan and his demons are for real. Y la lección más importante las vamos a ir viendo, pero lo primero que vamos es Satanás y sus demonios son reales. Mucha gente limita la existencia del diablo nada más como si fuera algo muy espiritual, pero nada más que un disfraz de Halloween. Pero hay un montón de evidencia en las Escrituras de que hay un diablo y tiene muchos demonios a los que él les ordena. De hecho, más de 15 veces se muestra que el diablo es un ser activo, personal, opuesto al plan y pueblo de Dios. Reconocemos inmediatamente cuando empezamos a leer el Evangelio que Jesús reconoce el pecado. Inmediatamente después de que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, los evangelios nos registran que Satanás tentó a Jesús en el desierto. Tenemos una conversación también entre Jesús y Satanás que continúa durante 6 días. No hay duda que Jesús estaba convencido de la realidad de Satanás. Y a lo largo de su ministerio habló de y con Satanás. En Juan capítulo 12, Jesús llama a Satanás el gobernante de este mundo. En Juan 14, Jesús habla a las multitudes acerca de Satanás y nuevamente lo llama el gobernante de este mundo, pero que Satanás no tiene poder sobre él. En Juan 16, Jesús nuevamente se refiere a Satanás como el gobernante o principante de este mundo. Y que Jesús ya lo ha juzgado y condenado. Así es que Jesús habla de Satanás muchas veces. También vemos en la Biblia que el apóstol Pablo reconoció a Satanás. Pablo dijo que todos los incrédulos son acosados por Satanás, por sus mentiras, por sus tentaciones, por todas las cosas que él propaga, que hace que se alejen de Dios y se vayan hacia la maldad. También vemos al apóstol Juan reconoció a Satanás. Y dice en 1 Juan 3 que la razón por la que el Hijo del Mundo apareció fue para destruir. Y Jesús lo sometió, y eso lo podemos ver en la cruz. James writes, "Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you."
Podemos ver en Santiago 4:7 que dice, sométete pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Te dice, sométete a Dios y entonces vas a poder reconocer al diablo. Pero también lo opuesto es verdad. No te sometas a Dios. Resiste a Jesús, no lo pongas en tu corazón, no lo pongas en tu vida. Y adivina qué, no vas a ser capaz de resistir al diablo y jamás te dejará en paz. El apóstol Pedro reconoció a Satanás. En 1 de Pedro 5 escribe, ten dominio propio y estate alerta, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás es el enemigo de Dios, lo que lo convierte en nuestro enemigo. Cualquier estudio honesto de la Biblia nos llama a creer que el diablo existe. En Génesis 3, él tentó a Eva. Mateo 4 tentó a Jesús. En Lucas 4, él pervierte la palabra de Dios. En Zacarías 3, se opone a la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 2, obstaculiza a los siervos de Dios. En Mateo 13 y 2 de Corintios 4, él obstaculiza al evangelio al cegar las mentes de los creyentes para que no puedan ver la gloria de Dios y el rostro de Cristo. En 1 de Timoteo 3 y 2 de Timoteo 2, él esclaviza a los impíos. Los engaña para vivir una vida llena de pecado. En 1 de Reyes 22 y Apocalipsis 16, él engaña a las naciones. En 2 de Corintios 11, se disfraza como el ángel de luz y hace que las cosas maléficas parecieran buenas. En Génesis 3 inicia la entrada del pecado y la caída de la raza humana. En Apocalipsis 12 acusa a los cristianos. En Hebreos 2 y 1 de Reyes 11 tenía el poder de la muerte, pero ya no lo tiene porque Jesús resucitó de la muerte. La Biblia usa términos gráficos para describir a Satanás. Es un asesino, un mentiroso, un ladrón, un destructor de las cosas buenas, un pecador desde el principio, un opresor, y 35 veces lo describe como un engañador. Así es que el punto de esto es que el negar la existencia de Satanás es llamar mentiroso a Jesús y negar la autoridad de las Sagradas Escrituras. Satanás es real y también todos sus demonios. Ahora, de regreso a la historia que estábamos leyendo, ¿cuál es el contexto detrás de esto? En Efesios, primero, sería bueno saber que el uso de la magia y los encantamientos para exorcizar los malos espíritus era muy común en el mundo antiguo, especialmente en una ciudad portuaria internacional como Éfeso. Era como Seattle, era una ciudad en el agua y muchas personas venían a través de ese puerto, llegaban ahí y se iban a otras ciudades o partes del mundo, pero traían con ustedes todas sus cosas demónicas, sus estatuas y todas las cosas que tenían aparte de Dios, y pasaban por Éfeso antes de salir al mundo. Y los exorcistas judíos eran especialmente estimados porque se creía que ellos dominaban hechizos y maldiciones. Así es que leemos aquí en el versículo 14 que habían 7 magos y todos eran hijos de un sumo sacerdote judío llamado Siba. Así es que estos hermanos habían gozado de gran prestigio y respeto. Eran muy populares porque también simplemente podían apuntar a su papá, que era el sacerdote mayor del templo. Eran los hombres más religiosos del área. Tenían una audiencia automática. Tenían respeto. En el versículo 13, se les llamaba exorcistas ambulantes. Así es que iban de ciudad en ciudad buscando a demonios. En el versículo 11, lo que leemos es que en algún lugar de sus viajes habían entrado en contacto con el ministerio del apóstol Pablo y habían visto el asombroso poder del nombre de Jesús y pensaban que podían sacarle provecho. Están viendo el poder de este ministerio que se
And so they llevaban el nombre de Jesús, así es que pensaron que podían capitalizarlo. rightly concluded that the name of Llegaron a la Jesus was more conclusión de que powerful el nombre de than any Jesús name era of más any fuerte demon que they cualquier had otro nombre encountered. de algún demonio que se hubieran encontrado. Jesus was more powerful Se dieron than cuenta any que el name nombre they de were Jesús calling on in order to era chase the más demons out of poderoso people. que cualquier otro And nombre que so, ellos dijeran para they added Jesus echar to their fuera a los traveling demonios. circus, and Así they es que kept on doing metieron a what they were Jesús en su pequeño circo y They siguieron were haciendo lo que using hacían. names of other Estaban gods or usando whatever they were nombres de calling otros upon to chase demons, and they dioses threw Jesus in with all that. y pues de una vez metieron el nombre de They kept on Jesús going. y siguieron. It just reminds us, doesn't it, that people do this with Y nos Jesus all the recuerda time. que la gente hace They take esto con Jesus Jesús todo el and tiempo. add him to their religious recipe Meten a book, Jesús en su throwing recetario all their religioso other so-called y lo meten spirituality and junto things con they sus believe, otras cosas and weird espirituales y las philosophies they cosas have, que and they add a creen y little sus Jesus into filosofías that, extrañas y meten a hope that Jesús he said esperando something good or did que something good that el- he could benefit from, and so they just lo que throw él Jesus dijo in, bueno, and lo they que él try to hizo bueno include los him as puede one of beneficiar de their, alguna manera y lo things that meten they entre believe in. todas esas cosas que ellos creen. Well, for these brothers, Pero para estos hermanos, they were still calling on other gods and todavía estaban faith llamando things a otros dioses. and adding Jesus, and all of a sudden Jesus was Y like this de pronto- unfamiliar firearm that backfires right in their hands. It explodes in their hands. And these seven sons of Sceva El nombre de quickly Jesús será became como un arma de fuego freaky desconocida y explota en sus manos. Fue contraproducente. beaten and naked, right? And they were taught a valuable lesson that Y se les enseñó una lección is a valiosa, guaranteed losing que proposition. el nombre And I de just Jesús know that es some una of you propuesta you're still dabbling with donde se Jesus. pierde de It's not manera like you hate garantizada. Jesus. It's not like you've denied him. El It's not meterte like con you- Jesús. You mock him. You like Jesus, and you've just kind of got him in there and got him. Y no close es by que le when you estás need. haciendo Kinda call burla, on pero him if you pues need something type of dabbling with Jesus. te gusta Jesús, But pero lo metes junto con tus otras cosas que te gusta. 6.5 days a week, he's kind of just this distant thought that you Pero remind yourself of on Sunday los morning. otros 6 días y medio es Says algo about that. He distante says de to ti. everyone who wants to follow him, unless you take Y up your Jesús cross dice every day, esto en Lucas 14, si no tomas tu cruz cada día y vienes en pos de mí, no puedes ser mi discípulo. En otras palabras, no puedes reclamar mi nombre. Deja de actuar como si fueras uno mío cuando jamás piensas siquiera en seguirme por el resto de tu vida. Los demonios saben todo acerca de Jesús y son reales. De hecho, tiemblan ante su nombre. Porque cuando Él estuvo aquí en la tierra, estuvo haciendo la guerra entre las fuerzas demoníacas y no pudieron resistirse contra Él, solo o por la legión. They knew the Holy One of God, and they know all about his virgin birth and his immaculate sin. Conocieron al Santo de Dios en la carne y sabían todo acerca de su nacimiento, They know about his atoning death on the cross and his su muerte, resurrection and su his resurrección, glorious su ascension. ascensión gloriosa. Y absolutamente saben dónde está Él ahorita, que está sentado a la diestra del Padre y que va a regresar. Saben más acerca de eso, de lo que tú y yo sabemos. Así es que estos 7 hermanos estaban intentando sacar este demonio en particular. Y los demonios le dijeron, ¿sabes? Yo conozco a Jesús, pero ¿tú quién eres? Y la palabra que el demonio usa es una palabra en griego que es ginosko. Es una palabra que dice, estos demonios tenían un entendimiento profundo de quién era Dios. They knew him. It'd be kind of like you saying, es como si tú dijeras, le dijeras a un amigo que jamás ha venido aquí. I know Pastor Steve. Es como si le dijeras, yo conozco al Pastor Most of you Steve. could say, you know Pastor Steve, even though Muchos we haven't met. de ustedes podrían You know him decir, because of yo conozco al experience. Pastor You've been Steve, aunque no here, nos you've hayamos watched conocido him, personalmente, pero you've gained es porque me han knowledge of him escuchado y because porque I've shared it with you at some point or another in a sermon. Porque I'm comparto married, con you know, I have ustedes kids, you know, I have grandkids, en algún punto you de know, mis I play tennis, you know, my wife plays sermones tennis, and she que beats estoy me casada, mercilessly every que estoy time we casado, play. que tengo You know hijos, que things tengo about nietos, me. que me So gusta it'd be jugar fair for you to tenis, tell someone, yeah, I que a mi know esposa le Pastor gusta Steve. jugar tenis. I know a lot about him. Pueden saber algunas cosas de mí. Lo veo todo el tiempo. And this is what the demon says. Y esto es lo que los demonios le dijeron. Oh, yo conozco a Jesús. A great preacher and theologian of the last centuries wrote this. He said, Un teólogo grande de la época pasada dijo, la vasta experiencia
que los demonios habían adquirido de la raza humana no les sirvió de nada cuando se enfrentaron a Jesús. Él era un hombre como Dios. Siempre quiso que el hombre fuera un hombre a la imagen y semejanza completa de Dios. Él era santo y sin mancha y apartado de los pecadores. No se dio a la tentación porque estaba envuelto en una armadura impenetrable de santidad personal. Ningún hombre así se había cruzado antes en su camino. Su experiencia de observar, influir y poseer a las personas no les servía de nada cuando estaban en contacto con Jesús. Aprendieron por experiencia que no eran rival para él. Conocían a Jesús, pero también te conocen a ti y a mí. También conocen a los seguidores de Jesús. Los demonios dijeron, conozco a Jesús, pero también conozco a Pablo. Y la palabra que conocieron era epistemai. La palabra griega para conocer necesita tiene dos significados. Una es que los puedes conocer por frecuencia o los puedes conocer porque has estado cerca. Es como si piensa en un atleta profesional que tú conoces y de repente estás en el aeropuerto y lo ves y le dices a tu amigo, yo conozco a esa persona, esta persona, aunque tú no sepas nada de esta persona, que a lo mejor jamás has hablado con él, pero sabes quiénes son. Y es así que los demonios hablaban de Pablo. Los espíritus malignos habían estado dando vueltas alrededor de Pablo, observándolo y estudiándolo, y no se iban a meter con Pablo. Y esta es la aplicación que podemos ver. Los demonios nos reconocen por nuestra relación con Jesús. Por eso es que nos reconocen. Están tan familiarizados con Jesús que cuando ven a sus seguidores nos reconocen de inmediato. No es porque seamos grandes o famosos, nos reconocen porque Jesús está en nosotros y a eso es lo que temen. Los demonios temen al Jesús que está en nosotros. Los demonios, tú y yo, no les importamos. You know what they notice about you and me? That we have Jesus and God's Holy Spirit in us. That's what they were afraid of. And so if you are a follower and a friend of Jesus, I have some really good news for you. Greater is he who is in you than he who is in the world. Que dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Amén. When the devil and his demons look at you and me, if you are a genuine follower of Jesus, si eres un seguidor de Jesús, he sees Jesus and says, el demonio no te tiene miedo a ti, te tiene miedo al Jesús que ve en ti. ¿Sabes qué también sabemos de los demonios? Los demonios son muy poderosos, pero no son el todopoderoso. Y en esta historia, it was just a whooping. 1 on 7, and the 1 creamed the 7. You remember in Mark chapter 5, ¿te acuerdas en el Marcos 5? Había un hombre en el pueblo que estaba tan poseído que estaba encadenado y él podía romper sus cadenas. Así de poderoso era este demonio. ¿Te acuerdas en Marcos 9, donde estaba un niño poseído por el demonio y el demonio tiraba al niño y lo enmudeció rechinando los dientes y el niño echaba espuma por la boca? Los demonios son poderosos, pero no son el Todopoderoso. No son omniscientes, no pueden verlo todo, ni pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Satanás y sus demonios están divinamente limitados por la soberanía y el poder de Dios. Y todo el libro de Job lo confirma. Unlimited, omnipotent power at all. Any power they have has been Cada allowed by poder God himself. que tienen no es ilimitado. Así es que para el cristiano no hay necesidad de estar buscando demonios detrás de cada árbol y debajo de cada roca. No hay necesidad de hacerlo. Debemos estar conscientes de cómo trabajan. Debemos estar alertas y conscientes de cómo lo hacen. Pero no hay evidencia en las Escrituras de que un seguidor de Jesús pueda ser poseído por un demonio. Tampoco hay evidencia de que Satanás o los demonios tengan algún control sobre nuestras mentes. Si tú eres un seguidor de Jesús, Satanás no puede hacerte que pienses cosas. No tiene dominio de tu mente y tampoco te hace decir nada. Tienes al Espíritu Santo en ti. ¿Cómo podría Satanás entrar
That's why I love the en tu mente. Por eso me encanta esta escritura. No te conformes in your mind. a las cosas del mundo, sino renueva tu mente con la palabra de Dios. Que seamos constantemente renovados. La influencia y la opresión de Satanás son vistas, experimentadas e instigadas through evil a través de cosmovisiones malvadas, gobiernos malvados, mentiras, divisiones, injusticias, violencia, persecución, depravación humana y odio. Estas son las formas en las que el demonio influye en las personas y el comportamiento. De una manera constante, atrae cosas malvadas, trae a gente que no son creyentes, que rechazan a Dios. Y el resultado de eso es lo que vemos en el mundo del día a día. Así es que si vemos al versículo 17 al 19, vemos varios puntos. El hombre que estaba poseído por el demonio no es liberado. Y no vemos que hayan sido libres porque estos 7 hombres eran farsantes. Nadie tiene poder sobre el demonio excepto Jesús. No los admiradores de Jesús ni los imitadores, sino los auténticos discípulos de Jesús. Y una persona puede adorar y servir a Satanás y puede estar bajo su control, pero no tiene poder sobre Satanás y sus demonios. Y quiero que me escuches. Creo que muchos cristianos que están atando, reprendiendo y persiguiendo demonios como si fueran mosquitos. Algunos de ustedes tienen una teología muy mala cuando se trata de demonología. Algunos de ustedes piensan que cuando tienes que orar, tienes que empezar tu oración reprendiendo a los demonios. En ninguna parte de la Escritura hemos visto que tienes que reprender a los demonios, que tienes que hablar con el enemigo en tu oración. Algunos de ustedes pasan más tiempo hablando con el enemigo, reprendiéndolo, que hablando con Jesús. Well, this guy was never Este hombre jamás fue liberado. Y luego vemos que el miedo se apoderó de los incrédulos en toda la ciudad. Y cuando vieron cómo estos 7 exorcistas súper espirituales no pudieron con él, entonces el miedo se apodera de los incrédulos porque vieron lo poderoso que era este demonio. Y las noticias se difundieron rápidamente en cuanto a lo que dijo este espíritu maligno. Se dieron cuenta que no tenían poder sobre esto. Y en medio de esto, el nombre de Jesús fue muy honrado porque escucharon lo que habían visto. Inmediatamente se dieron cuenta de que su única esperanza de ser liberados era el nombre de Jesús, porque al final Jesús es siempre el vencedor. Y luego lo que ves aquí en el versículo 18 y 19, ves a cristianos que limpiaban su casa espiritual. Inmediatamente fueron a hacer un inventario de su vida espiritual. Y empezaron a decir y confesar y decir, ¿sabes qué? En mi vida privada, esto no concuerda con lo que Jesús dice. Y en 1 de Pedro 4, que los sirvientes de Dios empiezan siempre con su casa. Y esto es lo que sucede en este momento. El juicio de Dios llega sobre los cristianos que estaban jugando con su vida espiritual. Y fue un recordatorio y los animaron a abandonar por completo toda la basura en sus vidas, especialmente las cosas ocultistas. Yo no sé si hay algunos de ustedes que hagan esto, pero si lo estás haciendo, no hay cosas por las que el cristiano tenga que estar en cosas de astrología, espiritismo, demonología, sesiones de espiritismo, brujería, horóscopos. Al enemigo le encantan esas cosas. Si tú estás jugando con esa basura, quiero que haya convicción en tu vida para que lo quemes. Si él puede lograr que ignoremos por completo esto, va a lograr que intentemos experimentar con esto.
I want us to take the Hará todo lo Christian's posible para response to heart tentarnos a experimentar y that creer we que no see es in the nada story. más que una curiosidad inofensiva. Quiero que nos tomemos en serio Do a serious detox of everything ungodly in our lives. I want to ask you, I want to esta respuesta. Quiero llamarte a que hagas una desintoxicación seria de 30 días de todo lo impío en tus vidas. ¿Podrías considerar desintoxicarte de todos los libros, de toda la música, de todos los programas de televisión, de todas las películas que dan gloria al mal, al horror, a la violencia, al diablo, a los demonios? ¿Podías considerar quitarte todas las canciones con letras vulgares, las imágenes inmorales, las tentaciones mundanas? ¿Podrías considerar eliminar aplicaciones de tu teléfono y tablets que tengan algo que ver con el entretenimiento mundano? ¿Podrías considerar eliminar todas estas opciones de cable que están ahí de manera constante tentándonos? ¿Podrías considerar hacerlo? Porque de esto se trata la aplicación de este capítulo. Y no te estoy sugiriendo que hagas nada de esto por miedo, sino por honor y amor por Jesús. Para no permitir que Satanás tenga algún lugar donde pueda agarrarse de nuestras mentes o corazones. Y quiero que te des cuenta de algo realmente especial que está pasando aquí. Un espíritu maligno destroza la vida de los incrédulos. Y vemos este horror todos los días. Vemos Satanás y todos sus engaños, tentando a personas, atrayendo a personas para que tengan una vida destructiva en su manera de pensar, en sus filosofías, cosas que están destruyendo sus vidas, sus familias, sus hogares, sus matrimonios, que están destruyendo su salud, sus mentes. Eso es lo que Satanás hace mejor y eso es lo que está pasando aquí en la historia. Y la gente estaba aterrorizada por el miedo. ¿Y sabes por qué tenían miedo? Porque hay algo en cada humano que cuando tú lo ves y ves que está pasando enfrente de ti que todo lo que Jesús dice que es bueno ahora es un malo y que lo que era malo ahora es bueno. El corazón humano se llena de ansiedad y miedo cuando ve que esto sucede. Cuando empezaron a ver todas las cosas que pensaron que no eran malas, que eran chistosas, con las que podían jugar, y de repente decían, ¿pero qué pasó? Es devastador. Es exactamente lo que está pasando enfrente de nuestros ojos. El corazón humano tiene algo que cuando empezamos a ver eso y llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, el corazón del hombre dice, eso no está bien. ¿Y qué hacen los cristianos? Empiezan a confesar sus propios pecados. No empezaron a perseguir a los demonios o las personas poseídas por la gente malvada. ¿Sabes qué hicieron? Fueron tras el mal que estaba en sus propios corazones y en sus vidas. Hey, I'm all for, trying to vote in good politicians that might accidentally do something moral from time to time. Y, ¿sabes? A mí me gusta votar por políticos que pienso que harán algo bueno por la moral. Estoy dispuesto a protestar, estoy dispuesto a no ir a ciertos lugares porque son malvados. Y todo eso es bueno. Pero no ves que los cristianos hagan nada de eso aquí. They went right to their own heart. Fueron directo a su corazón. And then something amazing happened in verse 20. I know you Y algo increíble pasa en el versículo 20. It says, so the word of the Lord Y continued dice, to increase. así and crecía y prevail prevalecía night. poderosamente la palabra del Señor. What are we witnessing here? ¿Qué estamos Does presenciando God aquí? have our attention today? Dios tiene nuestra atención. ¿Pudiera ser que Dios está esperando y quiere que quiere que dejemos de jugar juegos con nuestra
con nuestro cristianismo. The church losing so much ground to secular, progressive, liberal worldviews, and it's sneaking and creeping into the churches, and we're watching the curse. Y donde también debemos de dejar que el mal entre a las iglesias, donde las iglesias están conformando al mundo, donde ni siquiera estemos conscientes y seamos realistas de nuestro propio pecado. What else could 2 Chronicles 7 mean? Entonces, ¿qué más quisiera decir Segunda de Crónicas 7? Cuando Jesús dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla y ora y busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, Turn from their wicked ways. Then I'll hear from entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados heaven, y sanaré su and I'll heal tierra. their land. My eyes will be open and my Mis ears ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Should we be weeping over the spread of evil? Deberíamos estar llorando por la propagación del mal, But not before we absolutamente, weep over the evil. pero no antes de llorar por el mal que seguimos permitiendo que aceche en nuestros propios corazones y hogares. All morning I have not known how to end this message. Toda la mañana no sabía cómo terminar este mensaje. Maybe it should end like this. If you don't know Jesus, A lo mejor debería terminar así. Si tú no conoces a Jesús, you need to. necesitas hacerlo. Because Satan and all of his Porque plans Satanás y todos sus are trucos unrelenting until you die no van a in your descansar sin without hasta que salvation. tú te mueras en tu pecado sin salvación. And when you stand before God, you Y won't cuando be tú estés full of delante de that Dios, of all that interesting, wonderful, gooey spirituality no that you vas a puffed up poder Jesus into. decir y presentar todas esas mezclas de cosas If you wanna talk to espirituales y someone que about how to metiste take un poco de that Jesús faith ahí, and trust in the one whose name is above every name, sino deberías de confiar en el whose name, nombre only que his sobre name, todo nombre, is their salvation from sin. en el único que puede salvarte de todo el pecado. And if you need prayer for any other Y si tú reason before you necesitas go today, oración we're gonna have some por people up cualquier here ready to pray cosa, with van a you, haber ready to talk personas to que you van a about estar putting aquí your faith para in orar Jesus. por I ti. hope you'll do that. Espero que hagas eso. But I hope more than anything you'll go Pero home espero más que nada and que you'll te think vayas about a just casa detoxing your life y pienses en desintoxicar tu vida and then see what God will do. y en el que veas que Father in heaven, es lo que haría Jesús. Padre Celestial, te doy gracias por tu bondad, por tu palabra. I thank you that even a story Te doy from gracias thousands of porque years ago aún is esta meant for historia us de to hace learn miles from. de años, tú la I hiciste praise para you that aprender you de are esta. patient and merciful and kind. Oro, Señor, I para que praise you that your love is unfailing. te alabo porque eres I praise you that you bueno, love porque us tu as misericordia es much on para our worst siempre, days porque as you nos do on our amas, best day. porque nos amas en nuestros And that mejores you are días y en always nuestros ready to peores días, forgive porque and siempre cleanse estás us from listo our para unrighteousness. perdonar y limpiarnos de nuestra maldad. May we, God, help us to be a Gracias, church Señor, ayúdanos a not ser una pointing the finger at all iglesia the wickedness in the world, but en la que no be estemos constantly looking for señalando el ways pecado del mundo nada to más, repent and draw closer pero to you. que busquemos maneras de arrepentirnos y acercarnos a ti. Te amamos, te necesitamos y te adoramos. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. See you next Sunday. Nos vemos el otro domingo.